Hola, buenas tardes. Soy Mariano Barbacid y soy miembro del Consejo Científico de la Fundación Areces y desgraciadamente no ha podido daros la bienvenida el director de la Fundación, don Raimundo Pérez Fernández Torta, y tampoco ha podido, por temas personales, el presidente del Comité Científico, el doctor Emilio Bouza, así que me ha tocado a mí, pero lo he tocado con sumo placer porque además iba a participar, por supuesto, como oyente en este simposium organizado por la Clínica Universitaria de Navarra. Siempre, quizás influenciado por el doctor Felipe Calvo, me ha fascinado la protonterapia. Y aunque soy un biólogo molecular que me pilla muy lejos, pero la verdad es que es una técnica fascinante y que creo que tiene un futuro enorme. Así que, como sabéis, esta reunión se hace para celebrar que la Clínica Universitaria de Navarra, en Madrid, donde está el equipo de protonterapia, tanto el equipo técnico como el equipo humano, ha tratado ya a 1000 pacientes y seguro que tratará muchísimos más. Así que no quiero quitaros tiempo, puesto que mi función es solamente la de daros la bienvenida en nombre de la Fundación Areces y agradeceros el que hayáis escogido a la Fundación Areces para este fantástico simposio. Bienvenidos y muy buenas tardes. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Mariano, por esta bienvenida y por ceder para este evento, por la acogida que tenemos en este evento, ¿no? Bueno, estimados profesionales de la unidad de protonterapia del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, enhorabuena y muchas gracias por esta convocatoria que nos hace especialmente felices, ¿no? Muchas gracias, amigos, por venir y por compartir con nosotros esta cita donde se fusionan distintas sensaciones. Aquí se unen la alegría, la esperanza, los horizontes futuros, la enfermedad, la tecnología, la humanidad y, sobre todo, el deseo de compartir la experiencia médica, clínica y asistencial de una decisión pionera cuyos frutos son ya parte de la historia del progreso sanitario español. El Cancer Center Clínica Universidad de Navarra y su unidad de protonterapia se insertan dentro de un hospital sin ánimo de lucro en el que los beneficios anuales se reinvierten en mejorar las prestaciones, adecuar la tecnología y cuidar mejor a nuestros profesionales. Hace 4 años y medio, el Consejo de Dirección de la clínica, guiado de la mano de los especialistas, se atrevió a ser audaz para poner en marcha un sistema de radiación externa novedoso en España. Hoy, la unidad de protonterapia ha superado los 1000 pacientes tratados y certifica el beneficio clínico de este tratamiento en los pacientes con cáncer. La inversión tecnológica de un centro no público sin ánimo de lucro pone hoy sobre la mesa la ciencia y la experiencia acumulada en estos 4 años y medio gracias a los 1000 pacientes que han confiado en el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra y sus profesionales. Queremos que lo que nosotros hemos aprendido sea el primer escalón para las nuevas unidades de protones que completarán el Sistema Nacional de Salud en los próximos años gracias a la generosidad de la Fundación Amancio Ortega. Nosotros, por nuestra parte, contaremos con la experiencia para seguir ofreciendo la atención más cualificada y seguiremos colaborando con las comunidades autónomas que necesiten ofrecer el mejor tratamiento para los ciudadanos. En este día quiero agradecer muy especialmente el liderazgo del doctor Felipe Calvo al frente de la unidad, así como del doctor Javier Aristu y de todos los profesionales sanitarios que han convertido la unidad de protonterapia del CECUN en punta de lanza.
Gracias a los médicos, a los radiofísicos, a las enfermeras, a los anestesistas, a los auxiliares, a los técnicos, al personal de administración. Más de 50 profesionales de primera conforman los primeros capítulos de este hito sanitario de éxito médico. Gracias a cada una y a cada uno. Trabajar con protones os ha convertido en un equipo en positivo. Gracias a todas las personas que han confiado en una técnica pionera y en nuestro hospital. Gracias a todos los pacientes y a sus familias. En ciencia, la mejor manera de festejar es compartir. Aceleremos entre todos la curación del cáncer y contribuyamos entre todos a mejorar nuestra sociedad con el ímpetu de los pioneros y de los audaces y la generosidad de todos los profesionales sanitarios que han convertido un sueño en un momento de luz en la historia de al menos 1000 personas, 1000 familias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Barbacid, muchas gracias, Joseba Campos, compañero y impulsor y responsable de tantas iniciativas. Muchas gracias a la Fundación Areces. Yo tengo la suerte de haber venido muchas veces aquí porque siempre les engaño. Consigo que me presten esta sala que es la más bonita de Madrid. Ha habido gente que ha debatido eso, que hay otras salas mejores, pero yo creo que no. Por lo menos a mí no es la que más me gusta. Y gracias a todos los que habéis venido. Somos una audiencia muy mezclada. Tenía mucha curiosidad por saber qué tipo de mezcla íbamos a tener. Y tenemos de todo. Tenemos autoridades sanitarias, muchos compañeros del mundo de la salud, de médicos, mucha gente de gestión sanitaria y de aseguradoras, pacientes y familias. Todos los profesionales, o casi todos los de la clínica de la Universidad de Navarra de Madrid y los que se han podido acercar de Pamplona. De manera que, como es una cosa muy mezclada, hemos decidido hacer un acto dinámico, rápido, como se hacen ahora. Mucho vídeo, poca charla, cortitos y al cóctel. Pero antes de eso quería hacer una reflexión personal. Lo que vamos a ver y lo que estamos en estos momentos compartiendo son 1000 pacientes. 1000 pacientes es mucho trabajo, mucho trabajo de muchas personas diferentes. Y que ha sido posible porque es así de sencillo, porque hay tecnología. La tecnología mueve a la sociedad, nos mueve a todos. Y quiero hacer una cita que os caiga bien, no que os suene a demasiado extrema. Don José Ortega y Gasset vivía un poquito más allá. Su casa está como a 5 bloques de aquí. Tiene un magnífico ensayo que se llama Meditación de la técnica. Y a mí siempre me ha preocupado, he vivido con complejo, eso de ser un médico de máquina, un médico que depende demasiado de la tecnología. Hasta que encontré una buena reflexión de Ortega y Gasset, que os la quiero compartir, porque tiene sentido con lo que vamos a hacer hoy aquí. Muy rápido, opiniones rápidas, basadas en tecnología. Y dice así, lo leo porque citar de memoria es un peligro. Quita mucha belleza a lo que escriben los pensadores. Meditación de la técnica. La técnica, la tecnología, es la reforma de la naturaleza, de esa naturaleza que nos hace necesitados y menesterosos. Él dice que la técnica es humanidad. Hoy diríamos que es humanización. Eso queremos enseñar. 1000 pacientes en el contexto de ciencia, de medicina, etc., pero también en el contexto de humanización, de recursos que se ponen al servicio del ser humano menesteroso. Con esto, por favor, damos entrada al primer vídeo.
Creo que se hacía así, sí. En la Universidad de Navarra ha habido siempre un espíritu especialmente innovador por todo. Y en algún momento se planteó hacer una iniciativa realmente disruptiva. La inquietud por montar protonterapia en unidad de protones viene ya desde el año 2005, en el que vimos ya las bondades que tenía esta técnica con respecto a la técnica convencional. Las propias propiedades físicas de los protones permiten concentrar mejor la dosis de radiación en el tumor. Y precisión significa definir muy bien dónde quieres depositar el efecto y proteger muy bien las zonas de alrededor donde hay tejidos normales que no necesitan recibir radiación. Planteamos esta idea a la propia dirección y la cogieron muy bien. Sabía que era un proyecto serio, donde había inversión, tecnología y decisiones tomadas. Pero de ahí a pasar a lo que nos interesa a los médicos, que son los enfermos, era un salto muy grande. Hubo 2 físicos y 2 médicos que estuvimos fuera. Nos dejaron entrar en todos los recovecos del departamento de protonterapia de la Clínica Mayo de Rochester, en todos los recovecos. Fue como volver a ser un residente de cuarto año. Visitamos una fábrica de uno de los principales proveedores de equipos de protones y luego creo que eran 7 u 8 hospitales, ¿no?, que tenían equipos de 4 firmas distintas. Llegamos a la solución de esta marca japonesa de Hitachi, que nos pareció la más óptima para la Universidad de Navarra. Hitachi nos pasó la máquina en diciembre, creo que fue el 11 de diciembre del 2019, y empezamos las medidas para preparar los modos de cálculo y todo lo necesario para poder tratar al primer paciente. Empezamos en abril del 2020, en plena pandemia. Los aviones estaban en el suelo, la ciudad de Madrid estaba vacía. Ver pacientes que hacían el esfuerzo de venir, incluso alguno internacional que buscó un vuelo como pudo para venirse a tratar con protonterapia, pero con muchas dificultades, pues eso fue un momento muy emocionante, ¿no? Porque en una pandemia poner en marcha una unidad desde cero. Eran enfermedades graves y que había que comportarse con profesionalidad y asumir todo ese riesgo que había que asumir en aquel tiempo. De 7 a 8 de la mañana hacemos controles de calidad para asegurar que la hace está bien. De 8 aproximadamente a 10 de la noche tratamos pacientes, o sea, un máximo de 30 pacientes al día. Los pacientes vienen al principio con mucho miedo, mucha incertidumbre, no saben a qué se van a enfrentar, llegan de ciudades diferentes, incluso de países diferentes, y encuentran un equipo amable en el que pueden confiar, en el que pueden descargar un poco todos esos miedos que tienen. Para que se trate un paciente con protonterapia es necesaria la coordinación de muchos niveles de actividad. Es un acto médico y por lo tanto tiene que haber médicos que entiendan el valor de la radiación en esa enfermedad concreta, en ese enfermo concreto. Es la medicina la que gobierna el criterio. Pero los médicos tenemos nuestros límites. Los médicos no sabemos evaluar un haz de radiación y controlarlo, eso lo hacen radiofísicos hospitalarios. Los médicos no sabemos cuidar una gran máquina que pesa toneladas y que tiene unas dimensiones faraónicas, eso lo hacen ingenieros, biomédicos. Los médicos preferimos que nos ayuden técnicos a hacer lo que se llama contorneos y definición de volúmenes. Ese perfil se llaman dosimetristas. Tenemos un equipo de enfermeras tanto asistenciales dentro de como las que ven a los pacientes durante el proceso.
tenemos secretarias especializadas en protonterapia y las auxiliares también son otra parte importantísima. Todo ese trabajo que tiene que estar coordinado, tiene que también visibilizarse, es decir, que ni se sobrevalore ni se infravalore el trabajo de cada uno. En una encuesta que se hizo en Europa de centros que tratan con protonterapia, somos uno de los centros que trata mayor diversidad de tumores. Si lo vives día a día no te das mucha cuenta, pero cuando de repente te paras y coges 500 enfermos y aparecen una tercera parte de niños, aparecen un 20% de internacionales, aparecen un 30% de reirradiaciones de pacientes que antes no tenían opción ninguna. Para un físico, el poder hacer física, ¿no? Hacer lo que te gusta y al mismo tiempo que eso tenga un impacto en la vida de otras personas, pues eso, la suerte es esa, ¿no? Pues el poder ayudar a los demás de manera eficaz y eficiente. Todos los pequeños son monumentos precoces a la superación. Cuidar a pacientes y sobre todo cuando son niños, bueno, te da una sensibilidad y una naturalidad en el cuidado que, bueno, ahora que voy a ser mamá, pues yo creo que me acordaré de todos ellos y intentaré llevarlo a cabo también luego en mi vida personal. Esa campana tiene un efecto grande en los pacientes, en sus familias, y tiene un efecto muy grande en los profesionales. Es decir, muchos han trabajado con ese nombre y dos apellidos en los ordenadores, desarrollando los planes de irradiación y corrigiéndolos literalmente días, y no saben qué es. Y cuando salen y lo ven hecho realidad, yo creo que para ellos tiene que ser un gran momento. Se trató hace años una paciente que era muy inteligente y muy sensible, que estaba casada con un gran director de orquesta. Y cuando tocó la campana, le pregunté, oye, tengo una curiosidad desde hace mucho tiempo, ¿qué nota da esta campana? Y la nota que daba era un sí. Era un sí. Antonio, conmigo. Javier. Bueno, prometido dinamismo, de manera que lo que hago es presentar brevemente a la primera mesa y es un gran honor y un gran placer. Presento primero a las personas, luego empezamos un par de preguntas a cada uno de ellos. Empiezo con Antonio Gómez Camaño porque es nuestro invitado de lujo. El doctor Gómez Camaño es una autoridad sanitaria en estos momentos, lo dejaré en el aire para rematar al final. Es un oncólogo de trinchera, yo le conozco desde hace muchos años, es jefe de servicio en el Servicio de Oncología Radioterápica del Gran Hospital Universitario de Santiago de Compostela, pero su vida está en la trinchera de la actividad asistencial. Fue presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Ese tipo de cosas de ser presidentes de sociedades científicas, hoy está aquí la nueva presidente y también el presidente electo, son mochilas que pesan mucho, no son cargos, son cargas. Y como os he dicho antes, es una autoridad sanitaria, es el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, a la que todos queremos mucho, pero es un extraterrestre. Ha pasado de la trinchera
a la autoridad, sin ningún paso intermedio. Y Antonio, te agradecemos mucho que hayas venido, que te quieras sentar y que quieras contestar a un par de preguntas políticamente correctas. Luego te las hago. A mi izquierda está Javier Aristu. Javier Aristu es director clínico de la unidad de protonterapia, lo habéis visto en el vídeo. Es navarro. Es el primer navarro que se unió a la oncología radioterápica de la clínica de la Universidad de Navarra. Por lo tanto, es el navarro más señero que tenemos y ahora lo tenemos en Madrid. Es un médico muy experto, siempre disponible, siempre disponible. Y Javier, te voy a hacer una primera pregunta y luego seguimos. Aquí detrás tenía que haber, en vez de esto, eso. Detrás de en estas conversaciones vais a ver siempre una proyección para guiar cuando os distraigáis. Esto es una serpiente de tiempo. Y mi primera pregunta, doctor Aristu, es ¿cuál ha sido el contexto para generar el proyecto de protones en la clínica de la Universidad de Navarra desde 1984 hasta 2020? Y te quedas ahí, por favor. Muy bien, gracias Felipe por la presentación tan amable. Y bueno, yo he sido o soy el tercer residente del doctor Calvo, porque yo me formé en Pamplona. Como es verdad, los navarros tenemos tendencia a quedarnos en nuestra tierra. Y yo hice allí mi residencia y venirme aquí, pues bueno, también a la gente le extrañó muchísimo. Me paré por la calle, pero ¿cómo te has ido a Madrid y tal, navarro? Y pues bueno, yo soy exiliado voluntario, es decir, porque me apetecía, ¿no? Entonces, yo me formé, yo no empecé en el año 1984, Felipe fue el que montó el departamento y he visto fotos de mucha gente muy importante de la universidad y fue el primer centro en España que tuvo 2 aceleradores lineales en línea. Hubo otros centros en España que tenían también algún LINAC, pero nosotros tuvimos ya 2 y eso fue ya un hito para la Clínica Universidad de Navarra, tener 2 un acelerador de 15 MEFs, me acuerdo, y otro de 6, si no me equivoco. Y en esa época, los 80, 90 y tal, empezaron a hacer las técnicas, una pionera. El doctor Calvo es, vamos, una persona conocidísima mundialmente, un pionero de la radioterapia intraoperatoria. Hicimos muchos pacientes. No sé si me dejas contar una anécdota. Cuéntala. Cuando me la contaste me quedé impresionado. Te la conté. Pues un poco para hacer un poco más ameno esta charlita. Pues para hacer la radioterapia intraoperatoria en esos tiempos no había un acelerador dentro del quirófano como tenemos ahora y pasábamos desde el primer piso que estaban los quirófanos, bajábamos hasta el sótano y el sótano hasta el departamento y pasábamos por el oratorio, por la puerta del oratorio. Íbamos pues vestidos de verde y tal y los anestesistas iban de blanco porque iban de blanco y se ponían la bata y ya está, ¿no? Y en una de estas viajes salían 2 señoras mayores del oratorio y le decía una a otra que por lo visto ya había visto alguna bajada de los pacientes y le decía, mira, los que van de verde son los médicos y los de blanco son los curas, por si acaso. Y uno me parece decirle que no eran los anestesistas, pero bueno, como era un montaje muy así, ¿no? Y eso fue, bueno, pues la radioterapia fue un hito. En el año 96 también empezamos con la primera radiocirugía, en noviembre del año 96, 18 de noviembre, me acuerdo que lo hicimos allí. También en el año 99 empezamos con la braqui. Rafa Martínez fue una persona muy experta que se formó en Ohio State, vino aquí y fue uno de los que implantó la radioterapia PER operatoria. Y también somos gente que nos gusta la tecnología, nos gusta innovar. ¿Pero por qué? ¿Por hacernos los chulicos? No, nos gusta ofrecer a los pacientes el mejor tratamiento posible desde el punto de vista radioterápico. Y de hecho, en el año 2000 fuimos el primer centro en España, que yo sepa, que hicimos radioterapia con intensidad modulada. Y ya con esta barniz de tecnología que nos gusta mucho, pues, la innovación, en el año 2000 empezamos a darle vueltas al tema de la protonterapia, en el año 2000.
y en ese momento, bueno, pues vimos que era muy factible y en el 2005 el doctor Azcona y yo nos fuimos a Mass General para ver un poquito cómo estaba montado aquello de los protones. En esa época era una tecnología que hoy en día ya está obsoleta, se necesitaba un edificio gigante para albergar protonterapia, era una inversión muy grande y en ese momento hicimos un informe y en ese momento la clínica y la Universidad de Navarra dijo que no, que en ese momento que no lo veían conveniente y esperamos. Entonces ya en el 16, como veis ahí en esa serpiente, se hizo ya un viaje y en el vídeo también ha salido para visitar distintos centros y al final se seleccionó la tecnología, un sincrotrón de Hitachi, porque parecía que era la mejor tecnología, se adaptaba muy bien a nuestra institución y en el 2017 se firmó con Hitachi el acuerdo. Y mientras se montaba el acelerador, nosotros fuimos formando, el doctor y yo nos fuimos a la Mayo Clinic, estuvimos todo un verano, y más que el verano como antiguos residentes, como si éramos residentes, viendo cualquier rincón, hablando con los auxiliares, hablando con las enfermeras, con los técnicos, etcétera, y fue, la verdad, que un periodo muy enriquecedor. Ahí nos empapamos de todo, de todo el proceso de la protonterapia desde abajo, ¿no? desde la raíz. Y me quedo en el 2020. Ahí te quedas. ¿No? Me quedo aquí y si quieres continuamos. Qué bien lo has hecho con los dos curas y esas cosas. Antonio, doctor Gómez Camaño, en lo que vamos a hacer hoy eres la visión más exterior. Haz una reflexión sobre qué era para ti la protonterapia antes de 2020 y cuando te enteraste que la clínica de la Universidad de Navarra estaba desarrollándolo, ¿tú qué pensabas en ese momento? ¿Qué reflexión te traía? Bueno, en primer lugar, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación por dos motivos. Primero, porque me permite retornar a lo que es mi profesión, que es la oncología radioterápica, y también me permite ver a compañeros y compañeras a los cuales tengo mucha admiración y aprecio. Y como tengo que ser políticamente correcto, en nombre del Asunto de Galicia, felicitaros a la Clínica Universitaria de Navarra por ese paciente número 1000, ¿no? Y por animaros a seguir siendo un modelo de excelencia en asistencia, en investigación y en docencia. Voy a ser sincero. Antes del año 2020, bueno, quizá un poquito antes todavía, la visión que tenía de la protonterapia era como algo un poco ajeno. Algo que había a esa distancia, una técnica experimental, incluso elitista, muy concentrada en determinados centros con unas características muy determinadas, que realmente era prometedora en el sentido de que, bueno, desde la perspectiva de lo que es la dosimetría, pues era muy sugerente, ¿no? Con las indicaciones todavía desarrollándose, solamente con un perfil muy definido en la población pediátrica, y una técnica como muy reservada para pacientes, que en ese caso podría tener yo, con unas características muy determinadas, ¿no? De manera que siempre los referías además afuera, ¿no? En su caso era Heidelberg. En cuanto sale el proyecto de la protonterapia aquí en la CUM, yo creo que fue un gran impulso a todas las implicaciones que tiene esta técnica para los pacientes con cáncer en España, ¿no? El tener la posibilidad de remitir a pacientes a sitios muy próximos, en un entorno que maneja el mismo idioma, con gente fiable, pues bueno, cambió la perspectiva en el sentido de que, bueno, la protonterapia es algo que se va a utilizar más y que con la aportación filantrópica de la Fundación Amancio Ortega para la implementación de la protonterapia en España a nivel de la sanidad pública, pues yo creo que cogió ya bueno, empezó a hacer las cosas ahí como dice un tiro, ¿no? Por resumirlo, ilusión, ¿no? Emoción, ¿no? Y esperanza, ¿no? En el sentido de ilusión, porque todo este tipo de cosas que agitan tanto, ¿no? La especialidad, ¿no? Y la sanidad en general, ¿no? Cuando se aterriza en la realidad, en el mundo real, se transforma en emoción que no siempre tiene que ser buena, ¿no? Y esto lo comento, nosotros que estamos ahora empezando a implementar lo que es el centro y tal, ¿no? Pues bueno, te das cuenta de que hay muchos problemas, ¿no? Más que nada porque el que va primero es el que paga todos los patos, ¿no? En este caso, Galicia va de primera y bueno, va a ser el conejillo de Indias
para el resto de las comunidades autónomas a la hora de implementar este tipo de cosas. Y al final una gran esperanza, en el sentido de que, bueno, la protonterapia es una oportunidad única para muchísimos pacientes con cáncer, ¿no? Habéis comentado aquí algunas de las indicaciones, está clarísimo por pero yo creo que, por ejemplo, el papel de la reirradiación pues va a ser realmente donde va a estar el grueso de la protonterapia en el futuro. Muchas gracias, Antonio. Nos queda muy poquito tiempo para la segunda pregunta a los dos. Y Javier, ¿cuál ha sido la realidad a partir de 2020? O sea, ¿en qué lío te has metido? ¿Cómo se llega al paciente 1000? ¿Qué recuerdo tienes y cuáles son los puntos donde hay que poner la presión y la cohesión para que las cosas rueden bien? Bueno, pues cuando empezamos, como se ha visto en el vídeo, fue en el año 2020, en plena pandemia, ¿no? Y eso fue pues un mazazo, ¿no? Porque con la ilusión que hemos trabajado años atrás, ¿no? Que venga una pandemia y que dificulte el acceso de los pacientes a nuestra unidad, pues era un mazazo. Pero, pensándolo bien, no hay mal que por bien no venga. En esa época hicimos un trabajo de cohesión del equipo. Hablamos mucho entre nosotros mismos, hablamos mucho con los físicos. Los físicos son unas personas que son muy majos, ¿eh? Hay que entenderles, pero son gente majísima. Pero eso nos unió, trabajamos conjuntamente, pudimos cohesionar al equipo, ¿no? Hubo alguna salida o entrada, pero desde entonces el equipo está cohesionado. Y somos un equipo, y eso redunda, creo, en el beneficio de hacer un buen tratamiento a los pacientes. Y luego con esta base, con esta raíz que tenemos ya bien arraigada dentro de la unidad, pues todo es muy fácil, ¿no? Luego que vengan los pacientes, tratarlos, la gente que tenemos alrededor cuida muchísimo, porque hay que tener en cuenta que son pacientes que vienen de fuera, la mayoría de ellos, y hay que cuidar al paciente y a la familia. Y eso lo llevamos también nosotros bastante marcado. Y los niños vienen como si vinieran a jugar, a hacerse protonterapia, ¿no? Y eso es precioso. Y pues ha sido muy fácil. Ha pasado el tiempo rapidísimo y de repente me dice Felipe, oye, que vamos a hacer 1000 pacientes. Y yo, bueno, pues no me lo puedo creer tan rápido. Pues sí. Y bueno, pues ahora somos un centro pues con mucha experiencia. Hemos tratado 300 niños, luego la doctora Panizo ya lo dirá, radiaciones, tumores de todas las localizaciones, pacientes de todo el mundo. Entonces estamos orgullosos de pertenecer a la unidad de protonterapia de la Clínica Universidad de Navarra. Antonio, mira, nos queda un poquito todavía, pero me interesa mucho. Me ha dicho un pajarito que Galicia va a ser la primera unidad que se va a poner en marcha. Eso pesa sobre tus hombros y me interesa mucho cómo lo ves desde Galicia, cómo ves esa gran oportunidad en España, tirando en el gran sistema público sanitario que tenemos, que es un lujo en muchos sentidos. ¿Cómo lo ves? Lo dije antes, yo lo veo como una grandísima oportunidad. Para mí esto tiene que ser un proyecto sin ninguna duda de país, ¿no? Unificar todos los esfuerzos para hacerlo bien, ¿no? Esto creo que exige muchas cosas. En primer lugar, hay que hacer un gran esfuerzo en formación y no limitarme solamente a la formación de la gente que va a trabajar en los centros de protonterapia, no, ir más allá, ¿no? En hacer educación a nivel de toda la profesión sanitaria, ¿no? Para saber realmente que la gente conozca, ¿no? Cuáles son las ventajas que puede tener la protonterapia de una manera científica y realista, ¿no? Pues también unificar esfuerzos en lo que es ir tejiendo una red, ¿no? Entre las diferentes comunidades autónomas, diferentes hospitales que van a trabajar en esto, bueno, pues para ir aprendiendo unos de otros, ¿no? En este caso, aprender también de los centros que ya están trabajando desde hace tiempo con protonterapia y tienen experiencia en la misma. Y también una cosa que creo que es muy importante es ver los resultados de lo que vamos a hacer, ¿no? Esto exige registros, ¿no? Y ver después resultados en salud, ¿no? Estoy convencido que en el caso de la protonterapia pues van a ser positivos, es como lo veo. Muy bien, pues con esto terminamos la primera parte. ¿Sí? ¿Me dejas que diga una cosa? Esto estaba pactado. No, sí. Pero no sabes lo que es. Entonces, bueno, yo
para acabar esta mini mesa o sillones, quería agradecer, bueno, especialmente a la universidad, al rector, al consejo de dirección, a nuestros compañeros, a mucha gente, pero especialmente quería que nos levantáramos y dimos un aplauso a los pacientes, porque gracias a ellos ha sido posible toda esta movida, ¿no? Entonces, aquí creo que una representación de bastantes pacientes, les hemos invitado a muchos. Me gustaría que les demos un aplauso porque son los auténticos artífices de esta idea. Muchas gracias, Antonio. Bueno, para aquellos que estéis inquietos con datos, ciencia y métrica, que está muy de moda en la medicina y menos mal, entra un vídeo de métrica. Bueno, esta es una de las suertes de trabajar en una universidad. Que tu jefe sea un rector permite trabajar con facultades de comunicación y de audiovisual y hacer vídeos de este tipo. Si no tienes esa suerte, es difícil que salgan así de bonitos y de cuidados y de sorprendentes. En este caso, la segunda mesa es una mesa también en términos de descripción y métrica de temas propiamente académicos. Nos importaba mucho que no todo fuese generalidades, sino bajar un poco a los detalles. Y para eso he conseguido engañar a los que están aquí y rodearme de personas a las que puedo hacer una pregunta y con esa pregunta tenéis la oportunidad de llegar todo lo lejos que queráis. Va a haber proyectada también por cada persona una proyección que más o menos resume lo que nos va a contar. Voy a empezar por Diego Azcona. El doctor Azcona es navarro, está en Madrid. Creo que no le cuesta demasiado. Es físico, lleva muchos años en la física médica, muchos años en la radiofísica hospitalaria. Tiene una mente inquieta y eso le ha movido, lo sé,
porque he trabajado a su lado. Y fue un impulsor desde el principio. Ese dato del año 2000, 2005, 2016, Diego siempre estaba en esos viajes, en esos análisis. Y te quiero preguntar una cosa, Diego, para llevármelo a mi terreno, al terreno del acto que estamos celebrando aquí. En tu criterio, como físico, ¿cuáles son los retos y las oportunidades de la protonterapia en los próximos 10 años desde la visión de un físico que lo ha llevado deseando mucho tiempo? Y todo eso, ¿cómo se está concretando en la CUN? Es decir, una cosa es tener grandes ideas, otra cosa es poder bajar al terreno. Muy bien. Muchísimas gracias, Felipe, por la presentación tan generosa, después de tantos años colaborando. Y, efectivamente, yendo ya un poco a la pregunta, yo pienso que en los próximos años va a haber una sinergia cada vez mayor entre física y biología. O sea, eso, ¿cómo se concreta, no? Bueno, hemos trabajado siempre con el concepto dosis, que es el que manejamos, pero lo que estamos viendo es que con protonterapia una dosis igual que la que damos con fotones tiene un impacto biológico mayor. O sea, la misma energía depositada tiene unas consecuencias distintas. Entonces hay que empezar a mirar ahí los mecanismos a nivel micro de cómo, dónde se producen esas interacciones, cuantificarlas, también evaluar la radioquímica y evaluar también la respuesta de la célula. O sea, un daño celular más complejo implica una mayor efectividad de la técnica. Entonces, ahí hay muchísimo por hacer. O sea, hay proyectos de investigación básica, de entender los mecanismos, y otros más aplicados, que es, bueno, con lo que sabemos, cómo podemos cuantificar mejor a día de hoy los tratamientos que damos a los pacientes, cómo podemos predecir mejor posibles toxicidades y luego cómo justificar mejor algunas respuestas a los tratamientos que son francamente espectaculares. O sea, remisiones, tú las habrás visto, Felipe, y el resto de los médicos, ¿no? Después de hacer un PET, a los pocos meses del tratamiento, donde se ve una respuesta muy buena, ¿no? Bien, esa es una línea. Luego, junto con eso, estamos trabajando mucho en entender bien cómo es la estructura del haz. O sea, usamos un haz que es dinámico en el espacio y en el tiempo, o sea, haces de protones que se mueven y digamos, damos la dosis en impactos temporales muy rápidos, seguidos de otros donde no se da nada, ¿no? Entonces, todo eso tiene un impacto también en la biología, tiene un impacto en la gestión del movimiento del paciente. Entonces, todo eso se puede concretar en proyectos a día de hoy que realmente mejoren la calidad de los tratamientos. Sinergias con inmunoterapia, bueno, hay un campo muy grande, ¿no? Y yo de momento lo dejaría ahí, por sintetizar, ¿no? ¿Tenemos algún proyecto? Hemos conseguido? Diles que hemos tenido mucha suerte. Cada vez que hemos pedido proyectos, Protones estaba de moda entre los evaluadores de proyectos de investigación, etcétera. Diego ha tenido muchos. Y también el grupo de física está muy abierto a la colaboración. CIEMAT y otros centros, Madrid es pura ebullición académica. IMA, CIEMAT, el CIMUS también, bueno, colaboraciones con instituciones internacionales, ¿no? Pues el DKFZ, Johns Hopkins, Mayo Clinic, etcétera, ¿no? O sea, tenemos ahí varias colaboraciones también muy interesantes, ¿no? Para tratar de compartir y aprender de ellos, ¿no? Muchas gracias, de verdad, Diego, por todo lo que tú sabes. El doctor Javier Serrano, que lo tengo a mi derecha, no os voy a decir de dónde es, pero es de una zona de España donde hay mucha luz. Y él la ha capturado. Es el presidente electo de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. También busca las mochilas que pesan. Y le quiero preguntar, y es un compañero entrañable de muchos años, ¿cómo se transita en la vida real de la física a la biología? Y en concreto a la biología humana, que es lo que a nosotros nos preocupa y nos eso. ¿Y qué enfermedades han cruzado en nuestro camino, en estos primeros pacientes? ¿Cuál ha sido, qué hemos tenido que afrontar de forma espontánea, inicialmente? Muchas gracias, Felipe, por la presentación y también gracias a todos por asistir a este emotivo acto. Pues por separar ambas preguntas y por empezar uno de ellos, o sea, yo recojo el testigo
de mi buen amigo Diego, que como ha dicho el doctor Aristo, creedme, son muy majos. De todos esos estudios y esos proyectos, esa investigación física, el mayor valor que tiene es la aplicación en biología, en el paciente. Y por poner un ejemplo, porque hay distintos proyectos, como tú comentabas, que tenemos ahora mismo abiertos, pero por poner un ejemplo muy paradigmático, el proyecto BASA, que es un proyecto que está en marcha desde la Clínica Universidad de Navarra, que quiere intentar, mediante estudios de dinámica de fluidos y mediante algoritmos de cálculo, el poder, por primera vez, intentar evaluar, medir y cuantificar cuál es la irradiación en el torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Establecer la sangre como un órgano más, un órgano que es dinámico y un órgano que es irregular. Y un órgano que es extremadamente importante porque cada vez hay mayor evidencia en que la inmunocompetencia de los pacientes y la sensibilidad de las células de la sangre, como los linfocitos, a la irradiación, es fundamental preservarla. Esto simplemente es un ejemplo de los proyectos que están en marcha, pero saltándome el guión, y me vas a perdonar, jefe, que me salte el guión una vez más, yo creo que como mensaje que me gustaría trasladar es que cuando se pongan en marcha todas estas unidades de protonterapia en España, que ojalá sea muy pronto y ojalá podamos trabajar todos coordinadas, el tratamiento con protones, si me permitís la comparación, es como un superpoder. Y como decía Spiderman, un superpoder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué dos responsabilidades conlleva? Y nos las apuntamos a nosotros en primera persona, pero me gustaría trasladarla al resto. Primero, llevar al límite al conocimiento de esa técnica. ¿Qué quiere decir esto? Estamos obligados, tenemos la responsabilidad de investigar. Es innegociable. Tenemos que intentar responder todas las preguntas que aún no se saben sobre la protonterapia, que hay muchas, tanto a nivel físico como biológico, y nuestra obligación, y también lo digo como decía el doctor Cabaño, es obligación de país, como proyecto de país, es intentar responderla. Y la segunda responsabilidad, que esto todo el mundo lo da por sabido, pero en el día a día es muy importante no olvidarlo nunca, tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva el tener una cultura de seguridad, una cultura de protección y una cultura de continuamente revisar los procesos y de cohesión del equipo. Una de las cosas que más orgulloso me siento en lo que decía Javier, esa cohesión que se originó desde 2020, es que no ha sido fácil, no voy a contar ninguna historia fábula bonita, o sea, los momentos difíciles siempre existen, pero hay una cohesión y una voluntad de trabajar en equipo con un fin común que se hace indispensable, y con esta técnica creo que todavía es mucho, mucho más importante. Muy bien, Javier. Te has dejado en el tintero, yo creo, porque lo has rematado aquí, pero te doy medio minuto más. Háblanos de esa especie de compulsión, pasión que tienes por la calidad y por la seguridad. En un sistema tan complejo como protonterapia, ¿tú qué has puesto? ¿Qué granito de arena has puesto para calidad y seguridad? Yo creo que esto no es específico de unidad de protonterapia, esto es obligatorio en cualquier organización y cualquier grupo humano que tiene que hacer una tarea o una función. En oncología radioterápica en general está muy establecido y con la nueva legislación que viene en los próximos años todavía más. Pero lo que sí que creo o quiero remarcar como importante es marcarse una cultura de seguridad y de protección del paciente de todos los procesos que hacemos, pero no impuesta, sino por convencimiento de los propios individuos que participan en el proceso. Eso obliga mucho orden, mucho registro, mucha métrica, muchos sistemas de registro de incidencia y de mejora continua, y una filosofía de que siempre se puede hacer un poco mejor. El tener esa cultura de que siempre se puede hacer un poco mejor creo que es indispensable para minimizar cualquier tipo de riesgo y para mejorar continuamente. Perfecto. Yo ahora me salto a la única mujer que tenemos aquí. Esto es un desastre. Con las facultades de medicina llenas de mujeres y, sin embargo, nuestro equipo clínico oncológico
Solo tenemos a la doctora Panizo, a Elena Panizo, pero vale por 10. Vale por 10, en concreto vale por 2. Elena, déjame que lo cuente. Elena Panizo es especialista en hematología, que tiene muchas cosas, pero tiene las leucemias y los linfomas, que son frecuentes en los niños, y en pediatría. Tiene las dos especialidades y tiene el coraje de trabajar entre hombres, entre varones, y cuidar a los más predilectos de nuestros enfermos, que son los niños. Elena tiene despacho dentro de la unidad de protonterapia. Eso fue un pacto glorioso, porque cambió mucho la dinámica de trabajo. Yo para ti no tengo una pregunta, para ti tengo una petición. Cuéntanos cómo lo has hecho, cómo lo haces en el día a día y cómo deberíamos de hacerlo. Bueno, ya sabíamos que Felipe podía salir por algún sitio, pues por aquí ha salido. Bueno, gracias por contar conmigo, gracias a todos por haber venido a escucharnos. Y la verdad es que yo creo que ya ha salido la palabra, yo me considero una auténtica privilegiada por estar donde estoy, con el equipo humano con el que comparto día a día, médicos, físicos, auxiliares, enfermeras, todo. La verdad es que es un auténtico lujo estar en esta unidad. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Porque no soy yo, o sea, esto es un trabajo en equipo, por supuesto. ¿Cómo hemos tratado a esos 300 pacientes pediátricos que nos hemos saltado, ¿no?, las métricas que había preparado Javier, ¿no? Pero en estos 4 años hemos tratado 300 niños, sobre todo pacientes con tumores cerebrales, pero también sarcomas. Hemos tratado pues, niños de muy diversa edad, niños pequeñitos, los 2 típicos picos de incidencia de tumores pediátricos, los primeros años y luego los un poquito más mayores en adolescentes. La mitad de ellos con anestesias, 1/3 de estos pacientes con quimioterapia concomitante. O sea, hemos tratado muchos niños muy complejos. Lo hemos hecho eso, de la mano todos, en un gran equipo, muy bien engranado. Como decía también Javier, nos ha costado. Ahora recordamos lo que era al principio, ¿no?, hacer cualquier cosa, y a día de hoy tenemos una estructura muy sólida, muy organizada, en la que todos tenemos un papel fundamental para que estos 300 niños y los que sigan viniendo puedan recibir la mejor atención, ¿no? A nivel científico, técnico, médico, creo que la excelencia está más que demostrada con las infraestructuras que tenemos. Trabajamos además de la mano de compañeros, trabajamos en colaboración con compañeros de muchos hospitales de España y de fuera de España, ¿no? Nos derivan pacientes de todas las comunidades autónomas. Entonces, pues tenemos un afán de mejora en el día a día y de mejora siguiendo las guías y las directrices que compartimos con otros compañeros. Pues mencionar pues el Hospital Niño Jesús, el Hospital San Juan de Déu, con los que tenemos una relación muy nítida y con los que trabajamos día a día. Sin esa colaboración no podríamos dar ese trato de excelencia. Pero también colaboramos, ¿no?, pues con el programa social de la Clínica Niños contra el Cáncer, que ayudan a muchos niños, algunos de los que están aquí, sus padres, ¿no?, a estar aquí con nosotros, a que puedan beneficiarse de esta técnica tan maravillosa. O fundación como, ¿no?, El Sueño de Vicky, que también nos está ayudando a sacar adelante algún proyecto de investigación en nuestros niños. Esa es la parte más científica, más técnica, más curamos a nuestros niños y los curamos con las mejores, los curamos o intentamos curarles y les acompañamos con las mejores técnicas. Pero luego otra parte que también ha mencionado Javier Aristu, lo hacemos de una manera integral, ¿no? La filosofía de la clínica es el cuidado centrado en el paciente, cuidado centrado en la familia, ¿no? No nos llega un paciente de X sitio, nos llega una familia, un niño con sus padres, sus hermanos, sus abuelos, y nos intentamos encargar de todas las necesidades que ese niño y su familia puedan necesitar, ¿no? Nos encargamos del alojamiento gracias a fundaciones, ¿no?, pues como la Fundación Ronald McDonald, la Sion, la Asociación Española contra el Cáncer, nos ayudan a que estos niños estén bien acogidos. Nos aseguramos de que sus necesidades de todos los niveles estén cubiertos, pues de nutrición, pues a nivel de toda asistencia espiritual que nuestra institución tiene, pero también a nivel emocional, ¿no? Tenemos psicólogo,
psicóloga, tenemos a nuestro supermerche que está por ahí, que cuida emocionalmente de nuestros pacientes, tenemos a nuestro fisio, que también le he visto, que se encarga Fabio de que estos niños durante el tratamiento tengan ese punto, ¿no?, de hacer ejercicio y de motivarse. Entonces, lo hacemos de una manera, pues un equipo muy grande que acogemos a esas familias. Y una parte, ya termino, que me estoy enrollando un poco, ¿no? Cuidamos a estos pacientes, ¿no?, como debemos tratar a los niños. Hoy es un día muy especial, hoy es 20 de noviembre, es el Día Mundial de la Infancia, celebramos el reconocimiento de los derechos de los niños y qué mejor derecho tiene un niño, ¿no?, de jugar, ¿no? Entonces, de ser feliz en un entorno amable. Y eso es lo que buscamos, ¿no? En esa diapositiva que preparamos poníamos que el hospital es un centro lúdico. Es lo que hemos conseguido. Es una unidad de protonterapia, el niño viene a recibir su tratamiento, pero el niño no lo vive como voy a un hospital, me van a pinchar, porque no les pinchamos, les dormimos cuando podemos, les cuidamos y nos lo pasamos muy bien, ¿no? De la mano de la Fundación Aladina, pues tenemos el proyecto de perroterapia que les encanta a los niños, pues los niños juegan al golf con la Fundación Ballesteros, juegan al baloncesto, pues con la Fundación Real Madrid, comen churros, con chocolate con churros, hacemos partidos con Íntimo Bienestar. O sea, hemos hecho una red que trasciende lo científico, una red de fundaciones, de personas buenas que ayudan, que yo creo que lo hemos hecho así, ¿no? En equipo, entre todos. Lo has explicado estupendamente. Día Mundial de la Infancia. Hoy, Día Mundial de la Infancia. Y una de las reflexiones sobre la marcha para España y para los futuros centros es que a los niños hay que saber que van a venir masivamente y que hay que atenderles a su nivel. No son adultos, son otra cosa. Y te tienes que adaptar a ellos y tienes que tener el recurso hospitalario y el recurso sanitario para entender que la mayor parte de esos niños están desplazados, están en otro sitio y van con sus familias, con sus hermanos, etc. Y hay que tener un plan para ellos. No solo el plan dosimétrico, sino todo el plan de cuidados, y la pediatría tiene que estar integrada, dentro, reconocible, teniendo el protagonismo que deben de tener. Y te agradecemos mucho, Elena, que nos aguantes a todo lo demás, porque lo vemos de otra manera, vemos adultos fundamentalmente, y los niños nos dan mucho cutis, que decía Delibes, nos da mucho reparo. Y finalmente tengo lo más difícil, me he dejado para el final, semifinal, lo más difícil, que es presentaros a Mauricio Cambeiro. Mauricio Cambeiro es 23 años de trabajo en oncología radioterápica en la clínica de la Universidad de Navarra. Es un gran médico, un gran especialista, un hombre de natural reservado. Y, sin embargo, le he engañado para que haga un testimonio aquí de un punto que puede servir para captar una dificultad que no es tan fácil. Él sabe mucho de cáncer de mama y cáncer de próstata. Y ha hecho una transición personal entre sentirse muy cómodo, tratando muy bien a pacientes muy curables con una tecnología, y empezar a estar incómodo porque tiene otra tecnología y otras opciones de tratamiento, y tiene que cambiar el chip. Y yo quiero, Mauricio, si tienes la bondad de contarnos una experiencia tuya de cómo se resetea uno cuando ya está muy hecho en la vida profesional con respecto a protones. Bueno, pues resetea con ganas, con ese deseo de llegar mejor y de cuidar mejor a una persona, sabiendo que tienes un recurso fantástico que posiblemente no está reconocido como en términos de indicaciones, no es la protonterapia en el ámbito de la medicina de trinchera, como puede ser el tratamiento de tumores frecuentes, con cáncer de mama, cáncer de próstata. Es un área en donde la evidencia se está construyendo, pero
es tan evidente que ese recurso que permite ser efectivo, pero sobre todo eficiente, esa ventaja cuando la captas, cuando la percibes, te hace subir a un nivel de sensibilidad y de cuidado que lo tienes que volcar y materializar y transmitir con delicadeza para plantear que en estas patologías hay pues un nivel de calidad por alcanzar y que es apasionante tener la posibilidad de, con mucho cuidado, plantearle una alternativa de tratamiento en el que hay sutilezas, ¿no?, a la hora de plantear una ventaja. Una sutileza que puede ser, por ejemplo, en el cáncer de próstata, el cuidar de la funcionalidad, ¿no? Decir, bueno, pues yo sé que tengo herramientas muy seguras, muy fiables y avanzadas con tecnología, pero que emplean una energía convencional y aparecen protones, y dentro del aparecer protones, decir, bueno, vamos a intentar mantener la efectividad, pero con este recurso de máxima precisión, ser muy sensible con lo sano, ¿no? Y cuidar la funcionalidad, bueno, pues tanto de mejorar expectativas de preservación de funcionalidad en aspectos que son delicados, como puede ser función urinaria o funcionalidad eréctil, y que ese tipo de planteamiento con este recurso se hace posible y que hace mirarlo de una manera diferente. O sea, nos exige una mirada un poco distinta de la que teníamos, ¿no?, con técnicas convencionales. En la mama también mirar a muy largo plazo, ¿no? Pacientes que van a estar sanas durante mucho tiempo y en donde hay que poner esos objetivos en decir, bueno, a esta paciente la vamos a curar, pero la vamos a curar entre todos, evidentemente, pero evitando problemas a largo plazo, ¿no? Y ahí pues hay que saber plantear con mucho cuidado que la protonterapia tiene mucho que decir y que no sobra ningún Gray en un tejido sano, que la protonterapia nos permite ser cuidadosos, ser eficientes y cuidar de lo sano de una forma distinta de lo que se puede hacer con tratamientos convencionales. Y yo creo que esa es la perspectiva de un médico que ha tenido trayectoria, o que llega la protonterapia en una etapa de madurez profesional y que hay que reciclarse, pero reciclarse con ganas, que reciclarse es posible, que reciclarse es necesario y que da pie para seguir ayudando también en otra categoría pues de inmersión en un proceso formativo en el que también vamos a comunicar esta experiencia a muchos compañeros y profesionales que dentro de poco se van a ver en una situación similar a la mía, ¿no? Decir, bueno, oye, pues aquí tenemos un recurso y este recurso hay que primero asumirlo y aproximarse a él con deseo de conocerlo, y luego hay que hacer una reflexión interna y madurar mucho, pero merece la pena ese reciclaje y ese potencial de ayuda que podemos proporcionar a pacientes que tienen indicaciones no convencionales de tratamiento de protonterapia, pero que se van a beneficiar de ella. Qué bien lo has contado y con qué sinceridad, Mauricio, gracias, porque no era tan fácil la pregunta. Con esto me vais a permitir que cerremos. Perdona, necesito que me dejes 30 segundos. Tengo mucho miedo, porque tú tienes la luz del Mediterráneo y eso es... Solo necesito 30 segundos, porque como ha dicho muy bien el doctor Aristu, se ha acordado de los pacientes y yo me quiero acordar también de otras personas. Hoy nos acompañan, por supuesto que estamos muy agradecidos y que esto es un trabajo de muchísima gente, pero concretamente en el Departamento de Oncología Radioterápica. Hoy ha podido venir mucha gente, pero otra que no ha venido. Quiero realmente rendir tributo porque todo esto es imposible hacerlo sin un gran equipo y no me voy a dejar a nadie, a todos los administrativos, a las auxiliares que no han podido venir, a las enfermeras
Quiero recordar a los técnicos que ahora mismo están tratando, al físico que está de tarde ahora mismo y que no puede venir y al que está también de tarde cubriendo, a nuestros compañeros de Pamplona. Sé que la doctora Moreno ha venido a vernos y estamos encantados con que haya venido, pero no ha podido venir nadie más. Y me vais a permitir, a todos los físicos, pero ya somos muy corporativistas, no podemos evitarlos. Entonces, yo quiero hacer reconocimiento no solo a los que estamos aquí, sino quiero hacer reconocimiento a la doctora Meiriño, que sin ella sería imposible llevar a cabo toda la gestión de reirradiaciones, que es un 30% de los 1000 pacientes, al doctor Palma, que le ha sido imposible venir y que es un bastión fundamental, al doctor Amaya, que ahora mismo probablemente esté supervisando el convin de un paciente, y a todos y cada uno de los compañeros del Departamento de Oncología Radioterápica de Madrid y Pamplona. Muchísimas gracias. Muy bueno. Y damas y caballeros, antes de pasar al final, que es un final académico y especialmente emotivo, vamos a dar paso a un vídeo de pacientes. ¿Médica o científica? Tengo muchas cosas para estar contenta de lo que me ha pasado hasta ahora. He tenido mucho aliento, mucho amor a mi alrededor. Yo creo que eso también me ha ayudado. Si hay algún niño o niña que le descubran algo parecido o similar a lo que yo pasé, les aconsejo que lo tomen como un juego, porque también los doctores tratan de llevar las cosas como juego para que se diviertan los niños. Los niños que se tratan un cáncer y acaban siendo adultos, mayoritariamente son la bomba. Son personas muy maduras, muy sensatas, muy empáticas, y eso tiene que ver con que desde pequeñitos han tenido que superar muchas cosas y han creado una personalidad y una manera de relación con el mundo muy, muy especial. Muy bien, pues con ese recuerdo que tenemos vamos a dar paso a una breve presentación breve. Él merece mucho más, pero del doctor Kurt Landeville. El doctor Kurt Landeville es desde hace 10 años el responsable, el director del Centro de Cáncer de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Con él tenemos una relación muy estrecha y con su departamento, porque hace 2 años firmamos un acuerdo de formación y entrenamiento. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma tecnología que nosotros y tenían unos cuantos años bastante de experiencia previa. Y nosotros podíamos copietear, podíamos ir allí a aprender trucos y formas más eficientes de tratar pacientes. El doctor David fue muy generoso desde el principio, yo eso lo he comprobado con tantos compañeros de Estados Unidos, muy generoso desde el principio, y ese proyecto está rodando muy bien. Se extenderá a la formación de muchos oncólogos y radiofísicos y personal de los nuevos centros de protonterapia. Esa forma de trabajar, haremos partícipes de ese acuerdo a toda la gente que se acerque a buscar formación y a generar formación. 10 años en Johns Hopkins, 10 años en la Universidad de Pensilvania, muchos años con protonterapia. Es una autoridad real para contarnos cómo ha transitado la protonterapia en los Estados Unidos, en su experiencia personal como médico. Y hay que agradecerle otra cosa. Hay que agradecerle que se ha bajado del avión hace un rato, que se olvidó el pasaporte en casa, que perdió el vuelo y que sin embargo no canceló estar con nosotros. Eso tiene un valor muy grande y te lo agradecemos de verdad, Kurt. Tienes el podio. Well, thank you.
Bueno, pues gracias a todos por la oportunidad y me disculpo, no tengo más remedio que hablar en inglés. Ha sido un programa maravilloso y muchas gracias por la interpretación porque he seguido muy de cerca todo lo que estaban contando los compañeros. Y bueno, si pudiera tomar una reflexión personal, como dijo el doctor Calvo, cuando estaba en la Universidad de Pensilvania y me estaba formando antes de abrir la unidad de protones, y cuando se abrió solamente teníamos 6 unidades de protonterapia en Estados Unidos y somos 44 centros con 120 globalmente. O sea que realmente es increíble ver la evolución, la progresión de las unidades de protonterapia y ser parte de este momento tan histórico para España y para la Universidad de Navarra y para el futuro de todos nuestros pacientes que tendrán mejor acceso a la terapia. Yo quisiera hablar un poco de cómo llevar a la práctica el potencial de la protonterapia y la experiencia inicial en el centro de protonterapia de Johns Hopkins. Creo que luego queda ya la socialización y la recepción para que puedan tomarse algo, así que no me voy a prolongar mucho. Vamos a tomar un paso atrás. ¿Cómo se administran los tratamientos de radioterapia oncológica? La radioterapia lleva siendo una parte del tratamiento oncológico 100 años o más. Es el objetivo del cociente terapéutico, es decir, administrar más dosis al tumor y matar más cáncer, pero al mismo tiempo podemos proteger mejor el tejido sano circundante. En protonterapia tenemos la última frontera, el último avance de lo que se puede proporcionar en el tratamiento de radioterapia y realmente aprovecha esta ventaja. Podemos llevar al máximo la terapia, hay mejoras con fotones, el otro sistema más convencional, pero en protonterapia la historia es muy reciente, seguimos aprendiendo, avanzando y ahora estamos aprendiendo cada vez más de las ventajas. Estas imágenes, diagramas tan bonitas, seguro que las han visto ya, las continuarán viendo, pero con fotones la radiación sale, pero los protones se detienen donde está el tumor, o sea que claramente podemos proteger mejor los tejidos alrededor cuando utilizamos un plan de tratamiento de protonterapia. ¿Qué se puede hacer con protonterapia? Usar el blanco del tumor y definirlo mucho mejor, pero sobre todo la posibilidad de reducir lo que llamamos la toxicidad, los efectos adversos, que nuestro tratamiento sea menos tóxico y además no inducir un segundo cáncer por la radioterapia, que es uno de los riesgos raros de la radioterapia, pero con protones, como no se disemina ninguna dosis ni baja ni similar a los otros tejidos, esta posibilidad se evita y mejorar la tolerabilidad de la terapia, incorporando otros regímenes terapéuticos cuando nuestros colegas oncólogos quieren hacer inmunoterapia, quimioinmunoterapia. Nuestro tratamiento hace más tolerable el tratamiento y por lo tanto pueden decir que pueden mejorar la supervivencia y el desenlace porque pueden recibir el tratamiento más tiempo. Ya hemos visto evidencia publicada. Este es un estudio de mis colegas de la Universidad de Pensilvania viendo la experiencia precoz de los primeros 1.500 pacientes con protonterapia y que necesitaban quimioradioterapia concomitante para cáncer localmente avanzado. Era una amplia variedad de cánceres, cabeza y cuello, el esófago, el esofágico, el ginecológico, varios cánceres, pero tenía menos riesgo de hospitalización no planificada en los primeros meses del tratamiento. Imagínense el coste para el paciente, la sociedad, la carga que representa para el paciente tener que ingresarse de repente en el hospital por anemia, requiere transfusiones o porque tiene una infección que tiene que tratarse. Son grandes ahorros y esto es ahora lo que estamos empezando a tener datos de la vida real, demostrando el potencial de la protonterapia. Hay otro estudio en la reducción de cánceres secundarios. Esto se publicó en Cancer hace unos años, viendo la base de datos nacional del cáncer. La NCBD de Estados Unidos es enorme, varios pacientes y gran parte de ellos tratados en Estados Unidos con protonterapia. Bueno, tenemos, como ven, hay 14.000 pacientes y bueno, con distintas técnicas de radioterapia de fotones y luego comparándola con nuestra PRT. Esta era la terapia con fotones tipo modulación de intensidad y MRT. Y bueno, pues ven la disminución de la incidencia de cánceres secundarios a los pacientes en la evolución cuando han recibido
protonterapia. Estamos estudiándolo, tenemos más datos para entenderlo mejor que demuestran fehacientemente los beneficios de la protonterapia. Esta es la imagen clásica del grupo Harvard del Hospital Massachusetts General, viendo los beneficios de protones para pacientes jóvenes pediátricos que recibían irradiación craneomedular, es decir, de toda la zona de la médula espinal y del sistema nervioso central. Y claro, salía por anterior, por abdomen, y había efectos tardíos espantosos, daño del corazón, los pulmones, los riñones, riesgo de cáncer secundario con estas terapias convencionales. Son cosas que se han ido documentando con el tiempo, pero que se ven inmensamente reducidas con la protonterapia. Incluso con las técnicas más modernas de modulación de radioterapia, IMRT y demás, seguimos teniendo menos dosis a las otras estructuras con la protonterapia. Claramente lo reducimos y ahora es el patrón oro para el tratamiento craneomedular y proporciona acceso a estos tumores en edad pediátrica, incluso en adultos también. Hay cada vez más pacientes tratados con radioterapia y se van a publicar más pruebas de que realmente marcamos la diferencia. Es el mismo grupo. Y bueno, tiene datos publicados y también el grupo de MD Anderson lo ha demostrado, al igual que el Johns Hopkins, demostrando el impacto sobre la función neurocognitiva. Los pacientes pediátricos irradiados en el cráneo en comparación con la de fotones con protones conservan mejor su coeficiente intelectual. Esto sí que marca una diferencia en el futuro de su funcionalidad, sus resultados académicos, educación, trabajo, empleabilidad. Esto sí que tiene un verdadero impacto funcional. Y lo estamos viendo en otras patologías, por ejemplo, cáncer esofágico. El grupo del MD Anderson ha dirigido un estudio comparando la de fotones y la terapia de protones para cáncer esofágico. Y han visto que con protonterapia se reduce la carga total de toxicidad. A veces es difícil pensar, bueno, ¿cuál es el objetivo, no? A definir en ensayo clínico, pues pueden ser complicaciones quirúrgicas en estos pacientes, podrían ser complicaciones hematopoyéticas, pero cuando buscas algún compuesto con todas las toxicidades, siempre era menor en el grupo tratado con protonterapia. Y esto después lo hemos avanzado en nuestro propio grupo de cooperación comparando la terapia de fotones y de protones. También aquí hay evidencia publicada en Lancet Oncology para cáncer de cabeza y cuello, con este revestimiento que ven en rosa de la vía aérea superior y el tracto digestivo, que son muy sensibles a la radioterapia. Todo el mundo que haya visto estos tratamientos, hay pérdida del gusto, disfunción deglutoria, mucositis, irritación, pierden peso. Es durísimo sobrevivir al tratamiento en estas circunstancias. Y ahora tenemos un ensayo clínico multicéntrico dirigido por el MD Anderson que ha publicado a primeros de este año un beneficio similar con la protonterapia. Es un estudio de no inferioridad y hemos demostrado que protones y fotones son igual de buenos al controlar el cáncer o eliminarlo, pero los beneficios de la protonterapia son que los pacientes toleraban el tratamiento mucho mejor, menor riesgo de pérdida de peso, malnutrición o necesitar una sonda alimentaria. Procedimientos médicos, hospitalización, toda la dependencia de la alimentación nasogástrica y, aunque no tengo una diapositiva, se ha demostrado que los pacientes pueden trabajar más durante el tratamiento cuando estás pensando en la calidad de vida, la capacidad de conservar tu funcionalidad y mantener lo máximo posible tu vida habitual mientras estás pasando por el tratamiento está aumentada en prototerapia. Y siempre hablo con los pacientes de esto. Vamos a mejorar la posibilidad de que mantenga su vida lo mejor posible, con mejor calidad de vida posible con la protonterapia. ¿Y cuál es nuestra experiencia en el centro Johns Hopkins? En el Johns Hopkins teníamos una relación con el Hospital Sibley Memorial Hospital, que está en el noroeste de Washington, D.C., en el 2010.
Y bueno, pues en 2012 se construyó el nuevo centro de fotones, una nueva torre. En el 2016 y en el 2019 pues tenemos distintas salas de protonterapia, las ven aquí. Y el centro específico ya se construyó en 2019. Bueno, pues fue cuando lo abrimos y acabamos de cumplir los 5 años de aniversario. Tenemos 3 salas de tratamiento. Aquí ven el plano y la ubicación con la misma equipación, excepto que en una sala tenemos 3 brazos de gantry para tratar a los pacientes. El otro tenemos también con un arco fijo que es solo para investigación. No tratamos todavía a pacientes en esta sala, pero podemos llevar a cabo ciencia básica y estudios preclínicos con protonterapia. Y comenzamos a despegar en 2019 y fue bastante bien, aunque es verdad que tuvimos que sufrir las consecuencias de la pandemia como todo el mundo, pero ya desde el principio pudimos tratar localizaciones muy complejas en todas partes del organismo. Y bueno, gradualmente fuimos aumentando con un poco de variación estacional y otros factores, pero bueno, seguimos aumentando con el tiempo. Desde entonces hemos tratado ya aproximadamente a 1.800 pacientes y bueno, pues tenemos como 1/3 próstata, genitourinario. Mi especialidad es el urológico y el sarcoma de partes blandas y esto pues ha influido un poco, pero el siguiente son tumores pediátricos y los de sistema nervioso central, CNS, tumores neurológicos. Y el otro tercio es un poco repartido entre otros tumores de mama, torácico, cabeza y cuello. Mezcla de pacientes. Pues casi todos vienen de la región Washington DC, Maryland, Virginia, 50 y tantos de Maryland y, bueno, otros 5% internacionales. Y, bueno, esto está cambiando después de la COVID, como vimos en el vídeo, pero, bueno, tenemos pacientes nacionales e internacionales. Uno de los emblemas de nuestro programa son las colaboraciones con el Centro Médico de los Niños en Washington, D.C. para tratar a todos los niños y las familias. En los hospitales infantiles más importantes del país no tenían un socio dedicado a pediatría para radioterapia, como por ejemplo en el St. Jude tiene su propio socio, así que tenían mucho interés porque estaban mandando siempre pacientes a distintos centros por todo el país y están muy contentos de haber hecho una asociación con el Johns Hopkins, un programa que establecimos en 2016. Y bueno, pues cuando en 2019 la protonterapia empezó, pues empezamos a tratarles generalmente 132 niños por año. Bueno, pues es un programa pediátrico con 2 programas específicos para tratar a la población pediátrica y tenemos también asociaciones estratégicas para la población necesitada o con dificultad de accesos o ingresos. Se puede obtener el certificado para una tecnología o un tratamiento médico y entonces como parte de este proceso del certificado de necesidad del Departamento de Salud de la ciudad proporcionamos acceso a las gentes con recursos y dificultades o marginados. Entonces a través de la red de asistencia primaria en la ciudad que no se ocupan de oncología, pero ahora favorecemos el contacto para protonterapia, diagnóstico, tratamiento. No es específico de la protonterapia y son pacientes que nunca se habían tratado antes en el Johns Hopkins. Ahora, gracias a este programa, tienen acceso a protonterapia y a la neonación y reciben atención por parte de un equipo dedicado. La amplia mayoría del tratamiento se administra en el Johns Hopkins y los otros 5 centros que han visto. Todos los especialistas pueden ir refiriendo los pacientes en los distintos campus. En azul, los trabajadores en el campo de Sibling, donde está de hecho la unidad de protonterapia, pero todos están acreditados y tuvimos que aprender muchas cosas al principio, como nos aseguramos de que todo el mundo es competente, enseñar a nuestros propios trabajadores sanitarios, cursos, bueno, todo lo que nos han estado contando de formación y experiencia. Y bueno, yo creo que esta experiencia ha sido positiva, va a salir muy bien, yo creo. ¿Qué hemos aprendido de tratar nuestros 1000 primeros pacientes?
Bueno, pues hemos aprendido de las operaciones, tecnología, de esto no voy a hablar tanto, pero sobre todo para la educación y la investigación. Uno de los temas más acuciantes en Estados Unidos es el tema de las autorizaciones de las aseguradoras. Solo podemos tratar como a un 80% de los pacientes que nos refieren para recibir protonterapia. Y eso puede ser porque el proceso de autorización de la aseguradora sea demasiado lento y mientras tanto tengan que recurrir a otros tratamientos. Voy a saltar algunas diapositivas para ahorrar tiempo, pero lo que hemos hecho ha sido ayudar a nuestros proveedores a entender esas tasas de autorización. Gran parte tiene que ver con la sociedad, las recomendaciones de nuestra Sociedad Nacional Astro, que publicó estas recomendaciones en el 2017 para aseguradoras y cobertura, y lo dividen en grupo 1 y grupo 2, que es la terminología que se suele utilizar. Grupo 1 son aquellas zonas del cuerpo donde parece que la protonterapia puede tener más beneficios que la fototerapia, y grupo 2 es todo lo demás. Las recomendaciones estaban basadas en todo esto, pero según han ido mejorando los tratamientos y nuestra capacidad de tratar otros tipos o ubicaciones de tumores, hemos tenido que ir actualizando todo esto y finalmente en el 2022, bueno, en realidad a principios del 2023, esto no se puede leer porque la letra es muy pequeña, pero solo para que se hagan una idea de cómo en ese periodo tan corto de tiempo ha ido creciendo esa lista de diagnósticos de grupo 1. Cada vez hay más granularidad y por lo tanto, poco a poco, pero de forma constante, estamos viendo un aumento en el número de indicaciones, en las ventajas de la protonterapia sobre otros tipos de tratamiento y esperamos que también un mayor acceso para los pacientes. Así que eso es lo que estamos abordando en nuestras propias clínicas, sobre todo por las ventajas en cánceres de cabeza y cuello y del sistema nervioso central. Hemos tenido que aliarnos con los colegas para tener espacios compartidos para una clínica para los cirujanos dentro de nuestra unidad de protonterapia y también con el equipo del sistema nervioso central para ir desarrollando. Bueno, ya hemos visto antes toda esa lista de profesionales que al principio empezamos con 2 y ahora ya son 8, incluyendo especialistas torácicos, gastrointestinal, de sistema nervioso central y de cabeza y cuello, y también aumentando el número de procedimientos que son necesarios para poder ayudar a los pacientes a pasar por el tratamiento con protonterapia. Es muy importante el acompañamiento y el apoyo, porque tenemos un grupo de pacientes muy complejo que necesitan transporte, alojamiento, servicios sociales, otros especialistas como terapia para el habla o para tragar, y estamos trabajando para ampliar esta red. En cuanto a nuestras actividades educativas, tenemos un curso de certificación anual que es un curso de certificado Johns Hopkins de protonterapia que ha tenido lugar a principios de este año y que es parte del acuerdo que tenemos que nos permite llevar a cabo esta educación también para la Clínica de Navarra aquí en España. Y en cuanto a ampliar estos esfuerzos educativos, ya hemos oído los recursos que hacen falta no solo para construir el centro, sino para tener el equipo cualificado y todo el equipo amplio que necesitamos para apoyar a los pacientes. Entonces tenemos una serie de becas para protonterapia y ya recibimos a más de un residente becado cada año. También tenemos a nuestros propios residentes que antes no rotaban a través de la protonterapia. Ahora tenemos 2 que rotan durante la residencia en nuestra unidad. También hemos creado un programa de formación en física médica con la Universidad de Howard en su programa de grado de física. Tenemos también una rotación clínica para técnicos en radioterapia con varias universidades de nuestra región, incluyendo Howard y la Virginia Commonwealth. También un programa de formación en dosimetría clínica e incluso para enfermería tenemos también programas de formación y simposios basados en todos los conocimientos que hemos ido desarrollando en protonterapia, ya que es un campo tan especial. Y luego hemos tenido colaboraciones internacionales, hemos recibido a médicos y profesionales de otros países, incluyendo Singapur, Taiwán y ahora, por supuesto, de la Clínica de Navarra. De esto ya se ha hablado, así que no voy a entrar en más detalles, simplemente decir que en Johns Hopkins nos tomamos muy en serio nuestra triple misión de excelencia en la atención clínica, la investigación, la innovación y también la educación, que es esa tercer pilar, y en Johns Hopkins literalmente hemos creado algunas especialidades médicas como la neurocirugía o la urología y queremos estar siempre
liderando el desarrollo del conocimiento sobre protonterapia y colaborando. Es un proceso que va en ambas direcciones. Vienen compañeros a aprender de nosotros, pero nosotros también aprendemos de ellos, de cómo están tratando ellos a los pacientes y por qué se hacen las cosas que se hacen para que podamos seguir aumentando nuestros conocimientos sobre la ciencia de la protonterapia. Y luego tenemos distintos programas de investigación básica, ensayos preclínicos, con células, con modelos animales. Participamos en ensayos clínicos para múltiples ubicaciones de tumores. En cuanto a las direcciones para el futuro, ahora que nos acercamos a nuestro paciente 2000, ¿qué queremos conseguir de aquí en adelante? Queremos seguir desarrollando el potencial de la protonterapia, mejorar los resultados con el cáncer, tanto el control local como la supervivencia. Queremos reducir las toxicidades del tratamiento, los efectos secundarios, las secuelas, la supervivencia de los pacientes, su calidad de vida, su función cognitiva y función general. Un ejemplo de eso que quisiera resaltar son los tumores cerebrales pediátricos. Nuestros oncólogos pediátricos están realizando estudios muy sofisticados y haciendo un seguimiento de los pacientes pediátricos que reciben radiación en el cerebro, estudiando dosis en áreas en las que no se valoraba bien el impacto que eso podía tener sobre cosas como la memoria o la velocidad de procesamiento, y por lo tanto diseñando los planes de irradiación para evitar estas regiones que ahora sabemos que tienen más relevancia, y con los protones podemos hacer eso. Y este ensayo COG-RT es un ensayo donde se ha demostrado nuestra capacidad de hacer eso de forma muy sofisticada. ¿Qué más queremos hacer? Queremos mejorar y desarrollar más la tecnología. Hay un montón de siglas, pero ahí es donde nuestros físicos y nuestros biólogos son tan importantes para que entendamos los distintos conceptos como la planificación, el movimiento del paciente durante el tratamiento, cómo podemos adaptar mejor y personalizar los tratamientos según se va tratando al paciente de forma continua a lo largo del tratamiento, cómo podemos ir adaptando la planificación y mejorarla. Y queremos seguir ampliando las indicaciones para todo el cuerpo. Ahora ya podemos irradiar nuevas ubicaciones de forma más óptima y también llevar a cabo el tratamiento más rápidamente, más eficientemente, en ubicaciones que no habíamos tratado tanto con radiación en el pasado porque no podíamos administrar dosis altas de forma efectiva y eficaz y segura. Y son cosas que seguimos estudiando en nuestros distintos estudios de dosimetría con el equipo de Hopkins para distintas patologías. Y por último, quiero que hablemos sobre la necesidad de mejorar el acceso de los pacientes. Aquí tenemos un mapa de Estados Unidos de donde hay centros de protonterapia, aunque como he dicho que ya tenemos 40 y pico centros de protonterapia, están concentrados en algunas regiones, mientras que hay otras como California, por ejemplo, con una población de casi 40 millones de personas que solo tienen 2 centros en el sur del estado. Y cuando pensamos en tumores pediátricos o en el sistema nervioso central, hay un estudio reciente que se ha publicado en JAMA en Estados Unidos que indica que solo como el 15% de los pacientes pediátricos están recibiendo protonterapia. Por lo tanto, sigue habiendo un grupo muy importante de pacientes en Estados Unidos que no tienen acceso. Y cuando consideramos todos los pacientes para esos diagnósticos, sobre todo de grupo 1, donde es clara la ventaja de la protonterapia, solo el 2% de ellos son elegibles para protonterapia o la consiguen recibir. Así que hay mucho por mejorar para conseguir un acceso justo y egalitario al tratamiento, y por eso es tan enorme la oportunidad que tiene España con la construcción de estos centros de protonterapia en las distintas comunidades autónomas para que todo el país tenga acceso a esta tecnología tan avanzada. Y con esto quiero darles las gracias una vez más por haberme invitado a estar hoy aquí en este evento tan importante, y mis felicitaciones por un maravilloso programa. You can have a seat. Bueno, una vez más, thank you very much. Muchísimas gracias, doctor Deville, una vez más por su conferencia y por el esfuerzo que ha hecho para estar aquí con nosotros hoy. Y muchísimas gracias también por su disposición a colaborar, formar, educar y realizar innovación, investigación. Nosotros
Por supuesto, en la Clínica Universitaria de Navarra tenemos esa parte educativa en nuestro ADN y es muy importante que en la protonterapia sigamos colaborando juntos y manteniendo la excelente relación que ha habido entre nuestras dos instituciones. Estamos muy contentos y muy satisfechos con la colaboración que hemos tenido hasta ahora y espero que le transmita a los administradores de Johns Hopkins nuestra satisfacción con este trabajo que hemos realizado juntos. De trabajar en una universidad es que comunicación está bien si hay una facultad de comunicación audiovisual, de periodismo, de como le queráis llamar, pero a veces se meten demasiado. Creo que todavía hay un vídeo que no hemos visto y pretenden ponérnoslo. ¿Ponemos ese vídeo, sí? ¿Sí? Vale. Y con eso vamos a cerrar de una manera. Os voy a pedir a los que queráis voluntariamente venir a hacer una foto de familia, muy especialmente a todas las personas, los profesionales de la clínica de la Universidad de Navarra, nuestros pacientes, nuestros amigos, la Sociedad Española de Protonterapia, nuestros inversores que han sido decisivos en poner en marcha todo eso. Los que queráis, nos hacemos una foto de familia al final del vídeo para dejarla en el registro de la celebración de los próximos 10.000 pacientes. Me dijeron, dale calidad de vida, ya no hagan más, ya dale calidad de vida. Yo ese día me encerré en un cuarto de la casa y Ainara se acerca con una guitarra y le hizo una composición inventada por ella en la cual le decía al papá que no llorara más, que estuviera bien. Mi buen amor, ahora sí, todo va a estar bien. Creemos mucho en Dios y siempre vimos que fue Él que se fue manifestando a través de Ainara mismo. Entonces la levantó, ella nos sirvió de ese conducto para poder coger fuerzas y continuar. Luego, poco a poco, se fueron abriendo oportunidades, puertas. Entonces, una de esas fue la Clínica Universidad de Navarra. El equipo de doctores que conocí fueron el doctor Calvo y la doctora Panizo, muy divertidos. El caso de Ainara fue pionero porque fue la primera paciente pediátrica en aplicar protones y la siento bien, la veo bien, su cuerpecito, su cerebro, su capacidad de atención es excelente, es normal, ella tiene muy buenas calificaciones, entonces no veo yo algún tipo de afectación para lo que ella tuvo, ¿no? Que fue un tumor cerebral de una gran magnitud. Yo cuando estaba allí y veía a un niño con su gorrita, es que se me caía el alma a los pies. Me llamo María del Carmen Navarro Pamplona. Apellidos que casi me fuerzan a ir a esta clínica, porque Navarro Pamplona estaba como predestinada. Era un carcinoma adenoide quístico. Iba todos los días a la clínica. No he podido tener más suerte, pero esa suerte sería la misma con la 1000, con la 50 o con la 22. Ahora te llevas a tu casa un tirachinas mío para que te lo pases bien. Un tirachinas. Un tirachinas. ¿Los veis qué mágicos? Acertar sin dañar
es que todos queremos que la gente que nos dé consejos y que nos ayude con criterio y mucho, pero si es posible sin hacer daño, es decir, haciéndolo bien y de manera positiva. ¿Lo pillas? Sí. Y los protones son la quinta esencia de acertar sin dañar. Me gustaría ser una médica o científica. Tengo muchas cosas para estar contenta de lo que me ha pasado hasta ahora. He tenido mucho aliento, mucho amor a mi alrededor. Yo creo que eso también me ha ayudado. Si hay algún niño o niña que le descubran algo parecido o similar a lo que yo pasé, les aconsejo que lo tomen como un juego, porque también los doctores tratan de llevar las cosas como juego para que se diviertan los niños. Los niños que se tratan un cáncer y acaban siendo adultos, mayoritariamente son la bomba. Son personas muy maduras, muy sensatas, muy empáticas, y eso tiene que ver con que desde pequeñitos han tenido que superar muchas cosas y han creado una personalidad y una manera de relación con el mundo muy, muy especial.